Negro Finles nuevamente aquí en Buen Día Comodoro para que nos pueda orientar, contar y ver cómo nos preparamos con este nuevo panorama en este lunes 8 de septiembre, luego de las elecciones provinciales en Buenos Aires. Hola, Negro. Hola, ¿cómo están? Me ¿Todo bien? resulta extraño. Hola, Negro, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos, acá andamos. Eh, y sí, va a ser una semana complicada, van a venir días complicados para todo lo que es el mercado financiero, como vos decías, las acciones, los bonos, principalmente con el dólar, con la pregunta sobre si los tiempos se van a acelerar de cara a un cambio del plan económico o si el gobierno va a tratar de defender con lo que puede el esquema actual, ¿no? Anoche el Toto Caputo, el ministro de Economía, hizo un tuit diciendo que todo sigue como está. Tampoco podría decir otra cosa públicamente sin recalcular, sin juntarse con su equipo, sin ver qué pasa esta mañana en los mercados, cuando abran a partir de las 10:30, 11 de la mañana, en donde va a estar todos los ojos puestos en ver qué pasa con el dólar, que en teoría tiene un techo, ¿no? Que es la diferencia que hay en esta gestión en estos últimos meses, a partir de abril, del acuerdo con el FMI. El dólar debería variar en ese momento entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Ahora esa banda superior, o sea, el techo al cual podría llegar el dólar es 1.468, porque se va moviendo un poquito cada día. Y la pregunta es cuántos dólares, cuánto va a usar el gobierno de sus reservas, de la plata que tenía del Fondo Monetario Internacional, de la plata que tienen los bancos, de los dólares que tiene guardados el gobierno, en tratar de defender ese valor del dólar. ¿Por qué defenderlo? Porque obviamente con este resultado, que es mucho peor del esperado para el gobierno, que el gobierno creía que este iba a ser un resultado más o menos favorable, o por lo menos un empate técnico, lo deja mucho peor parado de cara a octubre, en un contexto en el cual ya habían dudas de antemano sobre la continuidad de este esquema de bandas, de cuánto iba a valer el dólar después de octubre. Bueno, ahora con este revés electoral, todas esas dudas que se venían postergando para después del recambio legislativo nacional, ahora se adelantan para estas mismas semanas, en donde por un lado va a ver qué pasa con la presión sobre el dólar hoy, cuál es la reacción del gobierno, es decir, cuántos dólares vende, y después ya para el miércoles, que tampoco falta mucho, hay un vencimiento de deuda en pesos muy grande, o sea que de los títulos que el gobierno viene emitiendo cada 2 semanas, títulos de deuda que se llaman LECAPs, que es con lo cual el gobierno absorbe pesos de la economía o saca pesos de la economía, saca pesos de los bancos. Esa se enfrenta a un vencimiento, es decir, que tiene que pagar deuda, tiene que pagar casi 8 billones de pesos, que son millones de pesos, y hay que ver si los bancos y las entidades financieras deciden renovar esa deuda en pesos, seguir haciendo tasa de interés en pesos, sería como una especie de plazo fijo, pero para los bancos, y deciden qué hacer con esos pesos. El gobierno obviamente no va a querer tener que pagar eso en efectivo por miedo a que esos pesos vayan al dólar. Entonces toda la mirada del mercado, particularmente del mercado de pesos, va a estar puesta en las condiciones de ese vencimiento de títulos de deuda y qué hace el gobierno alrededor de ese vencimiento tan grande que tiene ahora el miércoles, ¿no? Por lo tanto, es toda incertidumbre, es medio hora a hora para ver qué decisiones toma el gobierno. Gonzalo, tengo una pregunta para a ver si puedo entender un poco. Obviamente todo esto hay decisiones políticas detrás de esto, ¿no? De resultados, de lo que dice el mercado, que a uno le cuesta capaz entender porque no está en el tema. Eh, a la gente común le interesa poder ahorrar en dólares, capaz, poder comprar, le servía esto tener un control. ¿Por qué se puede, quién se beneficia si el dólar se dispara tanto? Porque la gente no se va a beneficiar, pues no va a No, no, está poder. claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no Sí. A ver, ahí creo que lo podemos separar en dos partes. Por un lado, por qué pasa y después por qué, a quién podría beneficiar y quién podría salir perjudicado. Acá el tema es que como decíamos, desde abril cambió el esquema del gobierno. Antes el dólar se movía, tenía un precio fijo que establecía el gobierno, el Banco Central en realidad a través de las directivas del gobierno, y decía cuánto valía el dólar. En su momento se llamaba Kralin Peg, pero es un esquema en el cual había controles de cambio, había lo que se conoce como el cepo cambiario, y el gobierno establecía cuánto valía el dólar. Después nosotros podíamos comprar dólar MEP. En ese momento, hasta abril, la mayoría de la gente compraba dólar MEP o compraba dólares a través de aplicaciones, pero no podía comprar el dólar oficial mm, porque había cepo. Después en abril eso se levantó
y en la medida en que el dólar se levantaba, flotaba, como decía el gobierno, es decir, que había un dólar oficial al cual uno podía entrar desde la aplicación de su banco, podía comprar libremente como persona, no las empresas, pero sí las personas físicas, o sea, una persona que tiene un recibo de sueldo, lo que sea, podía comprar dólares. Entonces se esperaba que con ese cambio el dólar flote libremente, es decir, que pueda subir o bajar y que eso se traduzca en distintas condiciones económicas. Ahora, en un toque podemos ver qué significa eso, pero el problema que encuentra el mercado, los que manejan mucha plata, como los bancos, las entidades financieras, las casas de bolsa, es que el gobierno anunció que el dólar iba a flotar, que el dólar se podía mover libremente, pero en los hechos no terminó pasando. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que decidió el equipo económico fue tratar de pisar el valor del dólar lo mayor posible, en un momento abajo de 1.300, después no pudo, ahora alrededor de 1.350 hasta el viernes, veremos qué pasa esta semana, pero probablemente sea más alto ese número, porque obviamente como pasa siempre en Argentina, los precios de las cosas, de todo lo que nosotros compramos en el supermercado, pero también los autos, las motos, las casas, todo está ligado al dólar en mayor o menor medida. Entonces, en la medida que el gobierno utilizaba todas las herramientas que tenía disponibles para bajar el precio del dólar, de esa forma iba a lograr algún bienestar en la gente para, sobre todo de cara a las elecciones de ahora de septiembre, pero sobre todo las elecciones de octubre que son en todo el país. Entonces el gobierno usó muchas herramientas para tratar de empujar el dólar para abajo, como herramientas medio técnicas como el dólar futuro, pero también como la tasa de interés, que es lo que te ofrecen a vos para poner pesos, dejar los pesos en el banco en plazo fijo o un fondo común de inversión, pero también estuvo negociando y no tanto con los bancos para dejar pesos inmovilizados, usó algunas intervenciones en el dólar MEP y esta última semana directamente empezó a vender dólares que tenía el Estado, que tenía el Tesoro de recaudaciones en pesos con los cuales había comprado dólares, para vender directamente dólares del Estado para bajar el precio del dólar y que no quede por encima de 1.400. Entonces, por un lado, tenemos como toda esa presión, que ahora esa presión se va a redoblar del precio del dólar hacia arriba, porque hasta ahora el gobierno estaba tratando de usar muchas herramientas para tratar de contenerlo. Entonces es como un resorte que va acumulando presiones y presiones hasta que en un momento salta. Hay que ver si salta ahora, eso está por verse, porque el gobierno todavía tiene bastantes dólares, tiene como 13, 14 mil millones de dólares para vender y para tratar de seguir conteniendo el precio del dólar, pero eso tiene un límite en cantidades de billetes y en que esos dólares no le pertenecen al gobierno, sino que son del Fondo Monetario Internacional, que nos lo prestó en abril. Por lo tanto, ahí también hay una decisión política. Ahora bien, eso tiene que ver con las cuestiones de oferta y demanda, de condiciones de mercado, algo que puede parecer medio lejano para la gente porque son operaciones financieras medio abstractas. La cuestión es que detrás de todo esto está por qué hay tanta presión al alza para el dólar. Y es básicamente que lo que ocurre es que como hasta la semana pasada el dólar más o menos valía lo mismo que en las corridas anteriores, que en lo que había sido el año pasado a mitad de año, pero también en septiembre, octubre del año pasado, el dólar había tenido sus movimientos al alza, había subido un poco y había llegado a 1.300, 1.400, 1.500 pesos de hoy. O sea, si uno mira para atrás, el dólar no se había movido tanto y eso había ayudado a que el gobierno mantenga más o menos estable la inflación con muchos meses de caída, aunque en las últimas semanas eso había empezado a ponerse en duda. Pero eso genera consecuencias, ¿no? Que es, por un lado, nosotros sentimos esto, que tenemos por ahí vemos que los precios no suben tanto como subían en años anteriores, vemos que nos sale más barato ir a hacer compras a Chile, que fue lo que pasó mucho en el verano, nos sale más barato poder hacer compras por internet a lugares de afuera, porque el peso está más fuerte. Ahora, eso tiene una consecuencia para la economía real, para las empresas, sobre todo para las empresas del comercio exterior que venden productos afuera, por ejemplo, las petroleras que venden petróleo afuera, las empresas del agro que venden alimentos al exterior, las mineras que venden afuera, y en el medio hay un montón de empresas también que venden al exterior y que en la medida en que el precio del dólar está planchado, mientras hay inflación internacional, mientras el dólar también se debilita a nivel internacional, mientras otros países que compiten con Argentina con las ventas de estos productos al exterior se deprecian, es decir, su precio del dólar sube, claro, pierde valor con respecto del dólar. Bueno, eso hace que Argentina como economía en general pierda competitividad. Entonces uno está viendo no solo
en Comodoro, por ejemplo, despidos en el petróleo, que se da en un contexto de una crisis más general de la industria, pero uno ve despidos hasta el agro, en el sector más productivo de Argentina, en la producción hasta en Neuquén, en Vaca Muerta hay despidos, también hay despidos en los grandes hornos de la acería de Argentina, que siempre generó mucho trabajo, en las automotrices. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un problema de competencia contra el resto de los países de la región, pero en general para el mercado mundial. Entonces eso hace que estas grandes empresas también presionen por una devaluación, presionen para que haya un precio del dólar más alto, porque básicamente es lo que les convendría a ellos para poder competir y poder generar un margen de ganancia un poco más grande frente a lo que vienen teniendo sobre todo en estos últimos meses, en donde el gobierno usó todas estas herramientas para mantener el dólar planchado. Obviamente, si esto se rompe, o sea, si el dólar sube por encima del techo de la banda, de 1.470, llega a 1.500 o lo que sea, obviamente, para todos los que tenemos un sueldo, un ingreso en pesos, eso genera una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida de nuestro valor tanto de los ahorros como de nuestro poder adquisitivo, de nuestro salario. Entonces, siempre que ocurren estos movimientos de precios, bueno, se genera lo que se conoce como una transferencia de ingresos. O sea, estas empresas van a ganar competitividad, van a ser más competitivas a nivel internacional a costa de pagar salarios en dólares más baratos, porque esa suba del dólar se traslada en cómo ellos pagan los sueldos. Entonces siempre es una puja, ¿no?, entre que se refleja después en el mercado, en las operaciones financieras, pero detrás de eso hay movimientos económicos que van pasando todos los días, pero que por ahí uno no los ve, pero que están ahí ejerciendo una presión bastante fuerte, que en la medida en que ahora todos estos actores ven al gobierno más débil por lo menos que la semana pasada, y bueno, pierden la confianza en que el gobierno va a poder seguir manteniendo este esquema con el dólar relativamente planchado, ¿no? Gonza, ayer después de conocerse los resultados de las elecciones, se conocieron también algunas señales del mercado con, por ejemplo, el dólar cripto que se vendía a 1.500 o YPF que se conocía que estaba en una caída de un 10%. ¿Qué viste vos desde el momento en que se conocieron las elecciones hasta este momento en el mercado y qué crees vos que va a suceder con el dólar en esta semana? Bueno, el dólar de hoy, por ejemplo, yo creo que va a subir hasta el techo de la banda, como decíamos, que es este valor de 1.468, el oficial mayorista. Eso puede tener algunas variaciones para el minorista que podamos comprar nosotros, para el dólar tarjeta, pero lo más probable es que lo primero que pase es que ese valor del dólar suba hasta ese techo de la banda que está establecido por el Banco Central, que es en donde ahí sí tendría que aparecer el presidente del Banco Central a vender los dólares del FMI o los dólares que hay en el Banco Central para venderlos. ¿Qué pasa? A partir de ahí depende de cuál sea la decisión política que tome el gobierno, es decir, si sigue defendiendo el esquema que había cambiado en abril, como charlábamos recién, esta de las bandas cambiarias, o si decide que el dólar siga subiendo. Eso es una decisión del gobierno. Puede decir, no voy a usar los dólares del FMI porque no quiero o porque no me dejan en Estados Unidos. Eso puede pasar. A Caputo en el pasado no le ha importado mucho lo que opine el Fondo Monetario Internacional, pero hay varios periodistas que hablan de que tienen fuentes con el FMI que dicen, bueno, el gobierno viene interviniendo un montón hasta ahora con los dólares que no son del FMI, sino dólares que fue consiguiendo en estos últimos meses, porque creen que el FMI les dijo, no me vas a hacer dos veces lo mismo, de tratar de defender un precio del dólar entre elecciones, entre comillas, artificial, o sea, más bajo de lo que debería ser por todo lo que charlábamos recién. No usé los dólares del FMI, por eso el gobierno venía interviniendo para que el dólar no llegue al techo de la banda y no tenga que usar esas divisas. Hay que ver cuál es la decisión que toma el gobierno ahora, al mediodía, a la tarde, si defiende o no defiende ese techo de la banda. Como les decía, anoche, tarde, Caputo, el ministro de Economía, dijo, el plan sigue como está. Hay que ver qué pasa ahora porque se mezcla con la decisión de la licitación de deuda en pesos que charlábamos hace un rato. O sea, van a ver si todo sigue, si el plan no cambia, van a haber muchos más pesos en circulación a partir del miércoles que pueden ir al dólar y ahí hay que ver qué decide el gobierno. Hay antecedentes, como les decía, en 2018, 2019, Caputo, cuando estaba también en la función pública, decidió defender el valor otra vez comillas, barato del dólar para llegar hasta la última elección que tuvo Macri en la primera vuelta, sin poner de vuelta cepos, y usando los dólares del FMI, los dólares del Banco Central. Y hay otro antecedente que es el que pasó después de las
primarias de las PASO del 2019, en donde pasó algo similar, aunque de una magnitud un poco más grande, que el gobierno Macri pensaba que la elección iba a estar pareja y perdió por 15 puntos contra Alberto Fernández. El dólar subió de 45 a 60 pesos en su momento, que fue bastante, del domingo al lunes, y de a poco fue volviendo el cepo cambiario, y esa misma semana o la siguiente, el ministro de Economía de ese momento, frente a una licitación de deuda como lo que les comentaba recién, de vencimiento de deuda en pesos, de pesos que podían entrar en circulación, el ministro de Economía de ese momento, que se llamaba Lacunza, ahora está bastante en los medios también, decidió no pagarla y decidió cambiarle los títulos de deuda en pesos a los bancos y otras entidades financieras por deuda a mayor plazo. Eso se llamó reperfilamiento. ¿Por qué? Para que no suba tanto el precio del dólar. A lo que voy es que esto depende de una decisión política del gobierno nacional, si decide mantener este dólar relativamente bajo, y se verá a posteriori si decide darle salida a fondos de inversión, entidades financieras, empresas que estaban haciendo tasa de interés en pesos y que ahora, frente a esta situación que ha cambiado, en donde ellos creían que Milei se iba a quedar, no sé, iba a tener su reelección, iba a tener un Congreso mucho más fuerte del que al parecer va a tener, nada, que puedan salir de sus posiciones en pesos, comprar dólares relativamente baratos que les ofrezca Caputo esta semana, en el mercado de cambios, y volverse a Estados Unidos o a sus casas matrices. Eso es una decisión que le queda al Ministerio de Economía en negociaciones, obviamente, con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, yendo a la otra parte de tu pregunta, con las cuestiones financieras, es claro que las acciones, los bonos, todos los activos financieros que tengan que ver con Argentina van a caer esta semana. Hay que ver hasta dónde caen, dependen de estas decisiones del gobierno, ¿no? Pero forma parte también de una cuestión política. De entrada van a caer, ¿por qué? Y ya están cayendo, porque es una derrota más grande de lo que esperaba el gobierno. Si uno lo escuchaba a Milei hace unos meses, Milei decía, nos va a ir bien, vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires, después se fue moderando, dijo, hasta las últimas semanas vamos a tener un empate técnico, siempre en vistas de tener un discurso frente a los mercados financieros. Caputo decía lo mismo. Un empate técnico puede ser hasta perder por 5 puntos, más o menos las consultoras del mercado, de afuera y de acá adentro, de Argentina, decían, los activos financieros hoy reflejan un precio, o sea, por lo que valen, como que adentro del precio dicen que Milei puede llegar a perder por 5 puntos. Ahora, hoy a la mañana dicen la caída, la pérdida electoral es mucho mayor a la que se esperaba el mercado financiero, por lo tanto las pérdidas van a ser mayores a las que esperaba el mercado financiero, y eso se está viendo en que ya algunas acciones que todavía no cotizan del todo, pero en el pre-market se dicen la previa a la rueda financiera, ya están cayendo bastante, más del 10%, pero eso también se va a terminar de ver a las 10:30 que abre el mercado en Estados Unidos, en Wall Street, cuál es el número final, porque en la previa no se mueve mucha plata, no hay muchas operaciones que se concreten, y esto tiene que ver con las acciones de las empresas de Argentina, como también con los títulos de deuda que están en dólares y que cotizan en los Estados Unidos, que es en donde tenía puesta la esperanza el gobierno, particularmente el ministro de Economía, que con resultados electorales relativamente favorables para Milei, Caputo esperaba que los bonos suban, por lo tanto que baje el riesgo país, es una relación directa, si suben los bonos de Argentina cae el riesgo país, y eso le permitiría eventualmente a Caputo volver a tomar deuda, a emitir nuevos bonos en dólares y que ingresen dólares a Argentina, para también seguir defendiendo este valor del dólar y tratar de generar una mayor cantidad de dólares para el Banco Central. Bueno, eso muy probablemente vaya a quedar descartado, por lo tanto le suma más presión a el plan económico, a cómo sigue el plan económico y cuáles son las decisiones que van a tener que tomar en estas mismas horas. Bueno, me queda que si alguien tiene unos pesitos y todavía estaba pensando en ahorrar, que aproveche ahora, si cuando se habilita el valor del dólar y no aumentó tanto, ya comprar, porque se va a destapar en cualquier momento. Sí, hay lugares donde se puede, sí. Sí, hay lugares donde todavía se puede, pero sí. ¿Esa es la recomendación que le haces a tus amigos, Gonza? Compren. Claro, sí, no hay mucho más que hacer en estos momentos, ¿no? Y si uno está en dólares, si uno ya compró dólares, que debe haber mucha gente que también ya lo hizo, quedarse tranquilo, quedarse con los dólares y no hacer nada, porque por ahí uno se ve
también apurado frente a estas situaciones. Van a ver que va a haber todo un bombardeo de noticias, qué pasa con el dólar, los bonos, las acciones, el riesgo país, bla, bla, bla. Y bueno, son momentos en donde se pierde mucha plata y algunos que ganarán plata, pero son momentos para estar con los dólares tranquilo, como ha pasado varias veces en nuestro país. Gonza, y te hago una pregunta más. Si los dólares los tenés en el banco, ¿los dejamos ahí o los sacamos? Bueno, y eso es ¿Qué una cuestión pregunta? que ahora lo que ha tenido Argentina desde el 2001, que fue el momento en donde hubo un problema con los bancos y con los depósitos en dólares, que hubo muchas medidas que hicieron que no haya un problema en el cual eventualmente podía pasar una crisis en donde el gobierno, los bancos se queden con los depósitos. Eso se fue modificando, sobre todo estos últimos 2 años, en donde el gobierno fue tratando de desregular los préstamos en dólares, o sea que los bancos puedan hacer préstamos pese a que eso había sido regulado en el 2001. O sea, en su momento había grandes seguridades de que los dólares estaban ahí, eso sigue pasando, sigue habiendo, los bancos tienen que tener inmovilizados los dólares que tiene la gente depositado desde en un porcentaje muy grande comparado a otros momentos históricos y a otros países. Por lo tanto, yo no creo que haya problemas en ese sentido. Hay varias regulaciones que, pese a que el gobierno las quiso modificar, finalmente no pudo, por lo menos no en el corto plazo. Yo creo que ahora hay otros problemas, pero ese no me parece que vaya a ser una situación en la cual haya que preocuparse por ese fondeo. Por ahora, ¿no? No sé, eso puede cambiar, pero por las medidas que viene tomando el gobierno no parece haber ahí un problema. Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. No puedo creer que haya entendido todo muy bien. Tu Bueno, forma me de alegro. explicar, Eso no, es difícil. no, Para los economistas es difícil. A veces no, yo escucho entrevistas a sí. otros economistas y digo, esto no se está entendiendo nada, y probablemente el colega no se dé cuenta que no se Claro, entiende nada. es muy difícil. Igual yo recomiendo que te sigan ahí en YouTube también, como Gonzalo Finles, que constantemente va subiendo, haces este esfuerzo de que entendamos todos y vas por buen camino, pues se entiende bastante. Así que algunas cositas Bueno, capaz muchas no del gracias. todo, pero bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, yo creo que no va a pasar mucho tiempo que te volvamos a molestar porque me parece que ahora está todo este tema en vigor y vamos a estar muy atentos a lo que pase. Y sí, puede cambiar las cosas en las próximas horas dependiendo de lo que charlábamos recién, así que a disposición estamos hablando. Gracias a ustedes. Gracias, lo teníamos ahí Que a anden bien. Gonzalo Finles hablando de economía, de la situación de los dólares. Entonces, si tenés, comprá